Al volver de un viaje, encontré a 88 personas en mi casa. Mis padres y mi hermano habían organizado una reunión familiar. Sin mencionarme, no dije nada. Al día siguiente, vendí la propiedad por $2 millones. 2 semanas después, mi padre lloraba en mi puerta. Soy Christopher, tengo 33 años y soy ejecutivo en una empresa de tecnología. Acabo de volver de Tokio, donde cerré un contrato que me tuvo sin dormir por semanas. Negociar con esos empresarios fue como pelear con un muro. Estaba agotado, pero lo logré. Solo quería llegar a mi casa en Chicago, darme un baño y dormir. Mi casa no es cualquier lugar. La heredé de mi abuelo, un ingeniero que construyó su legado desde cero. Es una mansión de 3 pisos con un jardín enorme, un estanque y una oficina que era su orgullo. Para mí, esa casa es mi refugio, mi conexión con él. El taxi se detuvo frente a la entrada y algo no encajaba. Había autos por todos lados, bloqueando el camino. El césped, que siempre mantengo perfecto, estaba lleno de latas de cerveza y basura. Escuché música alta y risas desde el jardín trasero. Pensé que quizás los vecinos estaban de fiesta, pero cuando bajé vi a un montón de desconocidos en mi porche con vasos rojos. ¿Qué demonios estaba pasando? Entré, y el caos me golpeó. Había gente por todos lados. Niños corriendo por el pasillo, adultos gritando, un olor a comida frita que no identificaba. Mi salón, con sus muebles de cuero, estaba lleno de extraños comiendo en platos de papel. Una mujer me ofreció un pedazo de pastel como si yo fuera un invitado. Me quedé parado, con mi maleta en la mano, sin entender nada. Christopher, gritó mi mamá, Elena, desde el otro lado del salón. Vino hacia mí con una sonrisa que parecía más nerviosa que feliz. No te esperábamos hasta mañana. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté, tratando de no perder la calma. Es una reunión familiar, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. Tu hermano Liam quiso hacer algo especial. Todos querían ver la casa. ¿Cuántas personas hay?, dije, mirando a mi alrededor. Vi docenas solo en el salón, y había más voces desde el jardín. No sé, 80, quizás, respondió, encogiéndose de hombros. Es una familia grande. ¿80 personas en mi casa sin avisarme? Fui al jardín, esquivando a un par de niños que casi me tiran una bebida encima. Lo que vi me dejó helado. El estanque de mi abuelo, que él mismo diseñó, estaba lleno de latas y basura. El césped estaba destrozado, con parches de tierra. Alguien había encendido una fogata en el medio, quemando el suelo que tanto cuidaba. Volví adentro, furioso, y fui directo a la oficina de mi abuelo. Era mi lugar sagrado, donde él pasaba horas trabajando. La puerta estaba abierta. La mesa de roble estaba rayada, con manchas de cigarrillo y vasos vacíos. Había algo pegajoso goteando por el borde. Me quedé allí, mirando el desastre, con una mezcla de rabia y tristeza. Christopher, no hagas drama, dijo mi papá, Charles, desde la puerta con una cerveza en la mano. Es solo una mesa. Se limpia. Solo una mesa, dije, con la voz temblando. ¿Sabes lo que significa este lugar para mí? No empieces con lo del legado, dijo, rodando los ojos. Es una casa. La gente se divierte. Relájate. Entonces entró Liam, mi hermano, con su sonrisa arrogante. A sus 30 años, no tiene trabajo fijo, vive con mis padres y siempre tiene una excusa para todo. Yo he trabajado como loco para llegar donde estoy, pero en mi familia, eso no parece importar. Liam siempre es el favorito, aunque su vida sea un desastre. ¿Qué pasa, hermano?, dijo, dándome una palmada en el hombro. Toma algo, únete a la fiesta. ¿Fiesta? Esto es mi casa, dije, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. ¿Quién te dio permiso? Mamá y papá, respondió, como si fuera obvio. Es una casa familiar, ¿no? No, es mía, dije. La heredé de mi abuelo. Se hizo un silencio incómodo. Mi mamá intentó calmar las cosas. Christopher, es solo una noche. Mañana limpiamos y listo. Pero no era solo una noche. Era todo. Años de sentirme invisible. Mi ascenso, mis contratos, todo lo que lograba, pasaba desapercibido. Siempre había una excusa para Liam, siempre una razón para ignorarme. La casa era lo único que me conectaba con mi abuelo, y ahora estaba destrozada. No dije más. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y traté de dormir con la música de fondo. Esa noche, mientras el ruido seguía, tomé una decisión. No podía seguir así. Mi familia había cruzado un límite, y no iba a dejar que pisotearan lo que más quería. A la mañana siguiente, la casa era un desastre total. Platos sucios, basura por todos lados, olor a cigarrillo impregnado en las cortinas. Mis padres y Liam estaban en la cocina, desayunando como si nada. Me senté con un café y los miré. Voy a vender la casa, dije, sin rodeos. Se quedaron congelados. Mi mamá dejó caer su tenedor. Mi papá frunció el ceño. Liam soltó una risa nerviosa. ¿Qué?, dijo mi mamá. ¿Venderla? No puedes. Es de la familia. Es mía, respondí.
Y ya no quiero que sea el lugar donde todos hacen lo que quieren sin respetarme. Estás exagerando, dijo mi papá. Fue una reunión. No seas dramático. No estaba exagerando. Estaba harto. Esa misma mañana, llamé a Sara, una agente inmobiliaria que conocía el mercado de Chicago. Le dije que quería vender rápido, pero a alguien que entendiera el valor de la casa, no solo el dinero. Prometí que pensaría en los detalles y que la contactaría pronto. No les dije nada a mis padres ni a Liam. Sabía que intentarían detenerme, como siempre hacían. Me quedé en la casa unos días, viendo el desastre que dejaron. Cada mancha, cada rayón, me recordaba por qué no podía seguir así. La casa era mía, pero ya no se sentía como un hogar. Era hora de hacer algo al respecto. Pasé esos días limpiando lo que podía, aunque el daño ya estaba hecho. El césped seguía hecho un desastre, el estanque aún tenía basura flotando y la mesa de la oficina de mi abuelo, esa era la peor parte. Cada vez que entraba a esa habitación, sentía un nudo en el estómago. Intenté pulir los rayones, pero eran demasiado profundos. Las manchas de cigarrillo no salían, no importaba cuánto fregara. Era como si la casa misma me estuviera gritando que ya no pertenecía ahí. Llamé a Sara, la agente inmobiliaria, y le dije que iba en serio con lo de vender. Quería que fuera rápido, pero no a cualquier precio. La casa valía mucho, no solo por el dinero, sino por lo que significaba. Sara entendió de inmediato. Me dijo que tenía un par de compradores en mente, gente con dinero que buscaba propiedades únicas en Chicago. Pero, Christopher, dijo, una casa como esta no se vende todos los días. Necesito que esté seguro. Lo estoy, respondí, aunque una parte de mí seguía dudando. No por la decisión, sino por lo que vendría después, cómo se lo tomaría mi familia, qué diría mi tío Robert, el único que parecía entenderme. Pero luego recordaba la fogata en el jardín, los vasos en la mesa de mi abuelo, y la duda se desvanecía. Sara se movió rápido. En 2 días, me llamó para decirme que tenía un interesado serio, David, un socio de mi empresa. Lo conocía de reuniones y cenas de trabajo. Era un tipo tranquilo, respetuoso, que siempre hablaba de historia y arquitectura. Una vez, durante una cena en la casa, se pasó media hora admirando los detalles de los ventanales y preguntándome por mi abuelo. Esa casa tiene alma, me dijo entonces. Cuando Sara mencionó su oferta, no lo dudé. $2 millones. Era más de lo que esperaba, pero lo mejor era que David prometió cuidarla. No voy a convertirla en un Airbnb o algo por el estilo, me dijo por teléfono. Quiero que siga siendo especial. Eso selló el trato. Fui a la oficina de mi abogado, Mark, para revisar los papeles. Mark era un amigo de la universidad, alguien en quien confiaba ciegamente. Mientras firmaba, me preguntó si estaba seguro. Esto es grande, Chris, dijo, ajustándose las gafas. No solo es la casa, es tu familia. ¿Estás listo para lo que viene? No sé si estoy listo, admití, pero no puedo seguir viviendo para complacerlos. Mark asintió. Entonces hazlo. Pero prepárate, porque no se lo van a tomar bien. No le conté nada a mi familia. Sabía que intentarían convencerme, manipularme, como siempre. Mi mamá con sus lágrimas, mi papá con su tono de esto no es negociable y Liam con sus excusas. No quería darles la oportunidad. Durante esos días, ellos actuaban como si nada hubiera pasado. Mi mamá incluso intentó organizar otra pequeña reunión para el fin de semana, como si la anterior no hubiera sido un desastre. Solo unos primos, dijo, como si eso lo justificara. La ignoré y cambié de tema. Mientras tanto, empecé a planear qué hacer con el dinero. No quería gastarlo en cosas vacías. Siempre había querido honrar a mi abuelo de una manera que realmente importara. Él me enseñó a trabajar duro, a no rendirme, a construir algo que valiera la pena. Pensé en una fundación de becas de ingeniería, algo que ayudara a chicos como él, que no tenían recursos pero sí talento. La idea me emocionaba. Era una forma de mantener su legado vivo, no en una casa que ya no sentía mía, sino en algo que podía cambiar vidas. Una semana después, la venta estaba cerrada.
David transfirió el dinero y los papeles estaban firmados. Me senté en mi oficina, la que no era de mi abuelo, sino la de mi apartamento temporal en el centro, y miré los números en mi cuenta. $2 millones. Era surrealista. Pero en lugar de sentir euforia, sentí un peso enorme. Sabía que el siguiente paso era enfrentar a mi familia. Organicé una reunión en la oficina de Mark. Invité a mis padres, a Liam y a mi tío Robert. No les dije de qué se trataba, solo que era importante. Cuando llegaron, vi la confusión en sus caras. Mi mamá parecía nerviosa, mi papá impaciente y Liam, como siempre, actuaba como si todo fuera una broma. Robert, en cambio, me miró con esa calma que siempre tenía, como si supiera que algo grande estaba por pasar. Nos sentamos alrededor de la mesa de la sala de conferencias. Mark estaba a mi lado, con una carpeta llena de documentos. Fui directo al grano. Vendí la casa, dije, sin rodeos. Por $2 millones. La venta ya está hecha. El silencio fue como un mazazo. Mi mamá se quedó con la boca abierta. Mi papá se puso rojo, como si estuviera a punto de estallar. Liam soltó una risa incrédula. ¿Qué, es una broma? No es una broma, dije, empujando los documentos hacia ellos. La casa ya no es mía. Y no lo consulté con ustedes porque no era necesario. Era mi propiedad. ¿Cómo te atreves?, gritó mi mamá, con lágrimas en los ojos. Y esa casa era de la familia. Era de tu abuelo. Era mía, repetí, manteniendo la calma, aunque por dentro sentía una tormenta. Y ustedes la convirtieron en un circo. No respetaron lo que significaba para mí, ni para él. Mi papá se levantó, señalándome con el dedo. Eres un egoísta, Christopher. ¿Crees que porque tienes dinero ahora puedes hacer lo que quieras? Esa casa era nuestro hogar. Nuestro hogar, dije, perdiendo un poco la paciencia. Ustedes no vivían ahí. Yo la cuidaba, yo pagaba los impuestos, yo la mantenía. Y en una noche, dejaron que 88 personas la destrozaran. ¿Eso es respeto para ustedes? Liam intentó hablar, pero lo corté. No, Liam. No quiero escuchar tus excusas. Siempre tienes una, y estoy harto. Mi mamá empezó a sollozar, diciendo cosas como ¿cómo pudiste hacernos esto y eres un traidor? Mi papá seguía gritando, diciendo que no podía creer que hubiera vendido el legado de la familia sin consultarlos. Pero entonces, Robert habló, y su voz cortó el aire como un cuchillo. Basta, dijo, con esa calma que hacía que todos se callaran. Mi hermano le dejó esa casa a Christopher porque confiaba en él. Sabía que Christopher cuidaría de su legado. Y si él decidió venderla, es porque ustedes no respetaron lo que esa casa significaba. No tienen derecho a juzgarlo. El silencio que siguió fue pesado. Mi mamá se secó las lágrimas, pero no dijo nada más. Mi papá se sentó, todavía furioso, pero sin argumentos. Liam miraba el suelo, por primera vez sin su sonrisa arrogante. Mark aprovechó para explicar los detalles legales. La venta era irreversible. El dinero estaba en mi cuenta. Luego, solté la otra parte. Voy a usar una parte del dinero para crear una fundación de becas de ingeniería en honor a mi abuelo, dije. Para que su legado siga vivo, pero de una manera que realmente importe. Robert sonrió, apenas, pero fue suficiente para saber que estaba de mi lado. Mis padres no dijeron nada. Liam murmuró algo sobre que era una locura, pero no lo confronté. No valía la pena. La reunión terminó con mis padres y Liam saliendo de la oficina sin mirarme. Robert se quedó un momento. Hiciste lo correcto, Christopher, me dijo. Tu abuelo estaría orgulloso. Sus palabras me dieron algo de paz, pero no borraron el vacío que sentía. Me mudé a un apartamento en el centro de Chicago. Era moderno, con vistas al lago Michigan, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía un espacio que era solo mío. La fundación empezó a tomar forma. Contraté a un equipo para organizarla, y en pocas semanas, recibí las primeras solicitudes de estudiantes. Leer sus historias, sus sueños de convertirse en ingenieros, me hizo sentir que estaba haciendo algo bien.
pero mi familia seguía siendo un peso en mi mente. Unos días después, mi mejor amigo, Tom, me llamó. Oye, tu papá estuvo hablando con unos conocidos. Dice que quiere hablar contigo, que está arrepentido. No sé si es verdad, pero suena diferente. Arrepentido, dije, incrédulo. Mi papá nunca se disculpaba. Ya veremos. Tom también me contó que mi mamá estaba diciendo por ahí que se sentía mal, pero no se había atrevido a llamarme. Y Liam, contra todo pronóstico, se había inscrito en un curso técnico. Tal vez está intentando cambiar, dijo Tom, aunque sonaba tan sorprendido como yo. No sabía qué pensar. Una parte de mí quería creer que podían cambiar, pero otra parte, la que había soportado años de desdén, no estaba lista para perdonar. Decidí que necesitaba tiempo. Pero también quería cerrar esta etapa de alguna manera, no con rencor, sino con algo positivo. Pensé en organizar un día de acción de gracias en mi apartamento. No sabía si vendrían, o si podríamos hablar sin pelear. Pero quería intentarlo, no por ellos, sino por mí. Por mi abuelo. Por la idea de que, tal vez, aún había esperanza para nosotros. Mientras miraba la ciudad desde mi ventana, con los rascacielos brillando bajo el sol, sentí una chispa de algo nuevo. No era felicidad, no todavía. Pero era un comienzo. Los días previos a la cena fueron una locura. Mi apartamento, aunque moderno y espacioso, no estaba preparado para una reunión familiar. Compré una mesa grande, sillas extra y decoraciones que no gritaban Navidad prematura, pero que daban un aire acogedor. Quería que todo fuera perfecto, no porque ellos lo merecieran, sino porque yo necesitaba sentir que podía controlar algo. La fundación de becas avanzaba bien, ya habíamos otorgado las primeras 5 becas a estudiantes de ingeniería, y sus cartas de agradecimiento me hacían sonreír cada vez que las leía. Pero mi familia era otro asunto. No estaba seguro de si vendrían, y si lo hacían, no sabía si podríamos hablar sin terminar a los gritos. Envié invitaciones formales a mis padres, a Liam y a mi tío Robert. No quería que fuera una llamada casual o un mensaje de texto. Quería que entendieran que esto era importante para mí. La invitación decía, cena de acción de gracias en mi nuevo hogar. Espero que podamos compartir un momento juntos. Mantuve el tono neutro, sin promesas de reconciliación ni acusaciones. Solo una puerta abierta, el día antes de la cena, mi mamá llamó. Su voz sonaba temblorosa, algo raro en ella. Christopher, ¿estás seguro de que quieres que vayamos?, preguntó. Después de todo lo que pasó, no sé si es buena idea. Quiero que vengan, dije, manteniendo la voz firme. Pero solo si están dispuestos a hablar, no a pelear. Hubo un silencio largo. Lo intentaremos, dijo finalmente. No sonaba convencida, pero colgó antes de que pudiera decir más. El día de acción de gracias amaneció frío y gris, con nubes pesadas sobre Chicago. Pasé la mañana cocinando, algo que no hacía desde la universidad. No soy un chef, pero me defendí con un pavó, puré de papas y un par de guarniciones que saqué de recetas en línea. El apartamento olía a comida casera, y por un momento, me sentí como si estuviera en la casa de mi abuelo, cuando él organizaba cenas y todos reíamos juntos. Ese recuerdo dolió, pero también me dio fuerza. Robert fue el primero en llegar. Trajo una botella de vino y una sonrisa cálida. Huele bien aquí, dijo, mirando el apartamento. Has hecho un buen trabajo, Christopher. Tu abuelo estaría orgulloso. Eso espero, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Solo quiero hacer las cosas bien. Lo estás haciendo, respondió, dándome una palmada en el hombro. Y si los demás no lo ven, es su problema, no el tuyo. Mis padres y Liam llegaron juntos, justo cuando estaba sacando el pavó del horno. Mi mamá traía una bandeja de pastel de calabaza, su especialidad, y mi papá cargaba una bolsa con refrescos. Liam, para mi sorpresa, no tenía su sonrisa arrogante de siempre. Parecía nervioso, con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en el suelo. Nadie dijo mucho al principio. Los invité a pasar, y se sentaron en la sala, mirando el apartamento como si estuvieran en un museo. Bonito lugar, dijo mi papá, rompiendo el silencio. Sonaba forzado, pero era algo.
diferente. Es mío, dije, sin intención de sonar cortante, pero salió así. Me gusta. La cena empezó tensa. Serví la comida, y todos comimos en silencio durante los primeros minutos. El único sonido era el tintineo de los cubiertos y el viento golpeando las ventanas. Intenté iniciar una conversación, hablando de la fundación y de los estudiantes que ya estaban recibiendo las becas. Robert se entusiasmó, haciendo preguntas y contando historias de cuando mi abuelo estudiaba ingeniería con casi nada de dinero. Mis padres escuchaban, pero no decían mucho. Liam, para mi sorpresa, habló. Eso suena genial, dijo, mirando su plato. Lo de las becas, dijo. Es algo que él hubiera querido. Lo miré, esperando una broma o una excusa, pero no llegó. Parecía sincero, y eso me descolocó. Gracias, dije, sin saber qué más agregar. Después de un rato, mi mamá habló. Christopher, no sé cómo decir esto, empezó, con la voz temblando. Lo que pasó en la casa, no pensamos en cómo te afectaría. Creíamos que era solo una reunión, que no era para tanto. Pero me equivoqué. Nos equivocamos. Miré a mi papá, esperando que dijera algo, pero solo asintió, con la mirada baja. No estaba acostumbrado a verlos así, vulnerables. Siempre habían sido los que ponían las reglas, los que decidían qué era importante. Pero ahora, por primera vez, parecían entender que habían cruzado un límite. No se trata solo de la reunión, dije, tratando de mantener la calma. Se trata de todo. Años de sentir que nada de lo que hago importa. Que todo gira en torno a Liam, a sus problemas, a sus excusas. La casa era lo único que me conectaba con mi abuelo, y la dejaron hecha un desastre. Liam levantó la vista, y por un segundo, pensé que iba a defenderse. Pero no lo hizo. Tienes razón, dijo, casi en un susurro. No pensé en lo que significaba para ti. Estaba tan metido en mis cosas que, no sé, no vi el daño que estaba haciendo. Me quedé en shock. Liam, el rey de las excusas, admitiendo algo. No sabía si creerle, pero había algo en su tono que me hizo pensar que quizás, solo quizás, estaba empezando a cambiar. Mi papá carraspeó. No soy bueno para esto, dijo, frotándose la nuca. Pero lamento cómo te hicimos sentir, Christopher. No era nuestra intención. Pensábamos que la casa era de todos, pero, era tuya. Y no lo respetamos. Las palabras de mi papá me golpearon fuerte. Nunca lo había escuchado disculparse, no así. Quería creerle, pero una parte de mí seguía en guardia. Gracias por decirlo, respondí. Pero no es solo la casa. Es todo lo que vino antes. Siempre fui del segundo plano. Mi mamá empezó a llorar, y esta vez no sentí que era para manipularme. No quería que te sintieras así, dijo. Siempre estuve tan preocupada por Liam, por sus problemas, que no vi lo que estabas haciendo. Lo que lograste. Y lo siento, Christopher. De verdad. El ambiente se volvió pesado, pero no incómodo. Era como si, por primera vez, estuviéramos hablando de verdad. Robert, que había estado callado, levantó su copa. Por tu abuelo, dijo. Y por ti, Christopher, por mantener su legado vivo, brindamos, y por un momento, sentí que algo se aligeraba. No era perfecto, no era una reconciliación de película, pero era un paso. Hablamos un poco más, de cosas pequeñas al principio, el clima, el trabajo, el curso técnico que Liam había empezado. No era mucho, pero era más de lo que habíamos tenido en años. Después de la cena, mientras recogía los platos, mi mamá se acercó. ¿Podemos volver a intentarlo?, preguntó, casi en un susurro. No como antes, sino, mejor. No lo sé, dije, siendo honesto. Pero quiero intentarlo. Por mí, por el abuelo, ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que me veía. No como el hijo que siempre estaba ahí, sino como la persona que era. Liam se quedó hasta el final, ayudando a limpiar, algo que nunca había hecho. Antes de irse, me miró. No espero que me perdones de un día para otro, dijo. Pero estoy intentando. Ese curso, es difícil, pero lo estoy dando todo. Me alegra, dije, y lo decía en serio.
Sigue así. Cuando todos se fueron, me senté en el sofá, mirando las luces de la ciudad. La fundación seguía creciendo, y ya tenía planes para expandirla el próximo año. Mi relación con mi familia no estaba arreglada, no del todo, pero había una grieta de esperanza. Tal vez no seríamos la familia perfecta, pero podíamos ser algo mejor que antes. Esa noche, antes de dormir, saqué una foto vieja de mi abuelo que guardaba en una caja. Estaba en su oficina, sonriendo, con un plano en la mano. Lo hice lo mejor que pude, le dije en voz baja. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que él estaría de acuerdo.